the turning point. La institución teresiana crece, se fortalece. It spreads its wings farther and higher. It crosses borders. La experiencia vivida desde el comienzo de la obra de las academias en 1911 se presenta ahora a la Iglesia como fruto y promesa de misión. A new style of answering the call to evangelize. A call for all the baptized. A work for the present moment, for difficult times, in the world, for the world. La Iglesia reconoce esta vocación laical entre las que llevan frutos y la lanza en misión universal, a sembrar y cosechar. The Church issues a challenge. The answer is bold. De Covadonga, España, en 1911, a 30 países de 4 continentes hoy. 100 years opening pathways, crossing borders, encountering new lands and new faces. A time to give thanks, honor, renew, and unfold our wings. Agradecer la riqueza aprendida y acumulada en el caminar junto con quienes han recibido y a su vez han hecho la misión. Honor the work of men and women who have sown seeds and harvested fruits throughout the world. Of persons called to sow the seeds of the gospel, to cultivate them, to watch their growth. Renovar el compromiso, el impulso y la comunión. Unfold the wings of this good idea for the Church and for the world. Weaving networks of fraternity. Uniting minds, hearts, and hands in the mission to proclaim the gospel. To transform society, to search for the common good. 100 años desde la aprobación canónica de la institución teresiana. Laicos asociados. A new vocation. Espiritualidad de encarnación. A mission for the world and salida. En comunión eclesial. Fostering the role of women in society and in the Church. Laicos en la Iglesia para el mundo. Muy buenos días a todos los aquí presentes, a los presentes también online y a los que después pues también van a estar presentes allá por las tierras cubanas, cuando luego pues vean también estos vídeos, ¿no? Y bueno, y mi deseo, pues aparte de agradecer el poder estar y el poder compartir con todos ustedes, es que todo lo que podamos reflexionar y compartir pues sea realmente de provecho para la vida. No tanto aprender cosas, que siempre nos viene bien conocer algo más, pero que sobre todo pues de alguna manera pues nos toque en el corazón, porque al fin y al cabo ese fue el gran proyecto de Teresa de Jesús y lo que descubrió Pedro Poveda en Teresa de Jesús. Una mujer, una doctrina para la vida, para vivir conscientes en la actualidad nuestra gran vocación cristiana, que es un poco pues por donde vamos a tratar de movernos a lo largo del día de hoy y también en la reflexión, la temática que abordaremos el próximo sábado. Y que bueno, va a formar parte de este camino que vamos a tratar de hacer juntos. Pero para que sea algo vital y existencial, yo creo que lo mejor es iniciar haciéndonos conscientes de dónde estamos, quiénes somos y sobre todo quién nos está acompañando en este momento. Por eso quiero invitaros a que hagamos un breve momento de oración. Os invito a que pues, nos coloquemos cómodos para que, pues diríamos, también nuestro cuerpo nos ayude a vivir esta conciencia de la presencia, que cerremos nuestros ojos, si eso nos ayuda, sobre todo para que lo externo no nos distraiga y nuestro corazón se centre
en lo verdaderamente importante. Como saben, Teresa de Jesús entiende la oración como un tratar de amistad, estando con quien sabemos nos ama. Y a eso les quiero invitar, a que dirijamos la mirada hacia ese interior donde percibimos que Él está siempre presente con nosotros. Y que está presente en ti, en cada uno, como aquel que verdaderamente te está amando, te está mirando con amor. Y la oración no sería más que esto, dejar que te mire con amor y que tú reconozcas, descubras que te está mirando con ese amor. Y nos dice Teresa de Jesús, pues quiero concluir con esto, que siempre que se piense de Cristo, nos acordemos del amor con que nos hizo tantas mercedes y cuán grande nos mostró el amor Dios en darnos tal prenda del que nos tiene, que amor saca amor. Y aunque sea muy a los principios y nosotros muy ruines, procuremos ir mirando esto siempre y despertándonos para amar. Porque si una vez nos hace el Señor merced que se nos imprima en el corazón este amor, sernos ha todo fácil y obraremos muy en breve y muy sin trabajo. Dénosle su majestad, pues sabe lo mucho que nos conviene, por el que Él nos tuvo y por su glorioso Hijo, a quien tan a su costa nos le mostró. Amén. Y me gustaría que desde esta conciencia profunda de ese amor que nos habita, pues también pudiéramos vivir este encuentro en esa misma clave, descubriendo que lo que Teresa y Pedro Poveda han vivido y nos transmiten ha nacido y se ha forjado en la experiencia de ese amor vivido y reconocido. Bueno, pues con esta experiencia que nos acompaña, vamos a dar inicio a este tema que vamos a desarrollar en estos 2 días que vamos a tener el encuentro, teniendo siempre en el trasfondo lo que nos decían al inicio, ¿no? Esa celebración de los 100 años del reconocimiento oficial de la institución, que es un momento ciertamente de celebración, de agradecimiento, pero sobre todo de impulso y de renovar energías para seguir viviendo desde esa dimensión profundamente carismática que ha inspirado esta obra y que sigue inspirando esta obra dentro de la Iglesia. Y por eso la temática central que vamos a tratar de ahondar, profundizar, llevaba por título Sabiduría para el laicado hoy, y que vamos a desarrollar como en dos perspectivas complementarias, ¿no? Hoy vamos a tratar de acercarnos al humanismo teresiano, al humanismo también
de Pedro Poveda, por eso ese título, ¿no? El humanismo teresiano que enamoró a Pedro Poveda. Y ya el próximo día completaremos con la perspectiva del sentido de la vida del laico, del creyente, del cristiano, desde aquello que tanto para Teresa como para Pedro Poveda configura esa identidad fundamental y centrante de nuestra vida. Lo que hoy vamos a tratar un poco de ahondar, de profundizar y de compartir, pues va a ir en esta línea. Fijaos, ahí tomo una cita de Pedro Poveda que creo que nos posiciona realmente dentro del ámbito que vamos a profundizar, ¿no? Escribía Pedro Poveda en referencia a Teresa de Jesús, ¿no? Carácter eminentemente humano. ¿Qué tal? Si vieras cuán persuadido estoy de ello, las obras de nuestra Madre, Teresa de Jesús, lo dicen. De las lecturas de sus libros se desprende. Yo deseo que nuestra obra sea así. Ahí tenemos el punto de inspiración, podríamos decir. La base que vamos a tratar un poco de expandir, de profundizar desde esta perspectiva. En primer lugar, y un poco para orientar lo que vamos a tratar de ver, ¿no? Brevemente vamos a posicionar este tema dentro de lo que es la riqueza carismática y espiritual de Pedro Poveda y por lo tanto de la institución teresiana y todo lo que implica, ¿no? Luego vamos a orientarnos, porque sería imposible abarcar toda la riqueza de ese humanismo teresiano y povedano en, en unas charlas, ¿no? Esto requeriría de mucho tiempo, de muchas horas, porque realmente el tema es profundamente rico, profundamente amplio y profundamente iluminador, ¿no? Entonces vamos a ver dónde vamos a centrar nuestra mirada, qué puntos específicos de interacción quizás pueden resultarnos más provocadores para nuestra propia vida. Y desde ahí vamos a centrar la mirada en lo que Teresa propiamente ahonda, profundiza y que enamora a Poveda y nos va a enamorar a todos nosotros si ya no lo estamos. No. Yo creo que es la fuerza que tiene ese descubrimiento teresiano y que orienta profundamente algo que me parece sumamente fundamental dentro de la actualidad eclesial de hoy. No solamente de lo que vivió Teresa hace 5 siglos o de lo que pudo vivir Pedro Poveda hace apenas un siglo, ¿no? Sino lo que también hoy sigue teniendo o resonando en una perspectiva profunda. En este sentido, pues quienes conocéis a Pedro Poveda mucho mejor que yo, pues sabéis la importancia que adquiere todo este tema dentro de su obra, dentro de la proyección que él le da a la novedad de la institución teresiana, ¿no? Donde él plantea desde el inicio, ¿no?, lo que él denomina un ideal de vida plenamente humano, perfeccionado por lo divino. Veremos que aquí está una de las claves, yo creo que, de la grandeza cristiana, que a veces hemos perdido en su perspectiva, pero que gracias a Dios pues tenemos estos personajes como Teresa, como Pedro Poveda y otros muchos que nos lo van recordando a lo largo de los siglos, para que no terminemos de perder el panorama, ¿no?, de cómo lo humano se planifica en lo divino y lo divino se expresa y se nos revela en lo humano, donde hay una unidad que no podemos separar y toda contraposición se coloca frente al sentido originario de lo que sería el proyecto de Dios. De hecho, lo expresa muy bien Pedro Poveda, ¿no?, cuando nos dice que desde la encarnación, el misterio de la encarnación bien entendido, Dios se inclina hacia el hombre y el hombre propende hacia Dios.
Como dirían nuestros santos del Carmelo, Dios se hace hombre para que el hombre se haga Dios. No hay oposición. Y el hecho de ponerlo en evidencia, el hecho de descubrirlo en medio de realidades contrastantes, esto hace emerger nuevamente la grandeza, la actualidad, y yo diría más incluso la novedad del Evangelio. Otra afirmación que ya dirige él de una manera especial a los miembros pertenecientes a la institución, ¿no? Pero siendo de Dios toda, debe distinguirse por el carácter eminentemente humano. Nuevamente, se subraya esta profunda interacción que ya Teresa de Jesús, como veremos, descubre hace 5 siglos. Lo que pasa es que somos tan duros de oído que nunca terminamos de escuchar, ni de percibir la grandeza de ese mensaje que el Señor nos transmite. Y ahí nos dice también Pedro Poveda, ¿no? Sí, vidas muy humanas, casas en donde el humanismo impere. Este es otro aspecto muy importante, que también vamos a tratar en cierto modo de percibir en la perspectiva teresiana. ¿Qué es lo que hace de nuestra vida una vida auténticamente humana? ¿Qué es lo que nos conecta profundamente con este Dios que está aconteciendo siempre en cada uno de nosotros? ¿Qué es lo que hace que nuestra vida sea una proyección, prolongación, actualización del misterio de la encarnación? Este es un valor sumamente importante, ¿no? Muy propio de los místicos, que descubren la vida del ser humano como una encarnación de un Dios que sigue haciéndose presente en nosotros y a través de nosotros. Al modo de Jesús, haciéndose humano, haciéndonos humanos, ¿no? Veremos qué conlleva todo esto. También esta otra afirmación, ¿no? Y todo esto son afirmaciones directas de Pedro Poveda, ¿no? La santidad más verdadera, siendo al mismo tiempo humano con el humanismo verdad. Este es un concepto clave que se irá expresando y se irá manifestando a lo largo de la reflexión que iremos haciendo. ¿Qué es ese humanismo verdad? Hoy siempre se ha hablado mucho de humanismo. Incluso en muchos contextos, el humanismo se ha contrapuesto a la vida de fe, tanto desde fuera como incluso desde dentro. En muchas corrientes espirituales dentro de la iglesia, eso de hablar de humanismo era casi como ir en contra de Dios. Pero ¿cuál es el proyecto de Dios? Decía también Poveda que la más alta manera de ser humano, con la acogida del Dios que crea y recrea nuestro ser. Fijaos la interconexión nuevamente. Siendo humanos, estamos permitiéndole a Dios que nos cree y nos recree. ¿Por qué? Porque la naturaleza humana nace de Él, surge de Él, como el proyecto de su plasmación en lo creado, imagen y semejanza de Dios que somos. Y solo cuando esa realidad se despliega en todo su ser, entonces se manifiesta y se expresa la divinidad. Esto es sorprendente y para mí estos autores, Teresa y Pedro, que hayan intuido la profundidad de este misterio, ¿no? Pone de manifiesto la grandeza de cuánto emerge en todo este contexto y en esta realidad. Pero es que además emerge en medio de una realidad histórica que yo diría no solo es de cambio, sino de grandes desafíos. Si pensamos en el siglo XVI, en la época de Teresa,
Es la época de las reformas y las contrarreformas. Es la época emergente del humanismo renacentista. Es la época en que el ser humano comienza a tomar conciencia de su autonomía y de su independencia, a veces en contraste con la vida de la fe. ¿Por qué? Porque no ha habido una conexión profunda entre lo humano y lo divino. Si pensamos en los albores del siglo XX, finales del XIX, son épocas también de grandes luchas doctrinales, ideológicas, donde en el fondo el gran problema, aunque lo hemos disfrazado de Dios, en el fondo nunca ha sido el problema de Dios. Siempre ha sido el problema del hombre. ¿Cómo se ve el hombre a sí mismo? ¿O cómo pensamos que el hombre es visto por Dios y desde Dios? Y eso ha creado y crea conflictos. Eso ha forjado mentalidades de rechazo mutuo. Eso ha forjado también esos contrastes ideológicos que han dividido a los seres humanos a lo largo de toda su historia. Y que quizás en estas épocas, en la época de Teresa, en la época de Pedro Poveda, estos contrastes se hacen en algún modo más virulentos, planteando todo un reto y toda una perspectiva. Fijaos frente a los modernismos, los racionalismos que emergen en el siglo XIX, esa autonomía, esa libertad del ser humano, esa independencia de lo religioso, va a crear toda una serie de movimientos clericales y anticlericales, de los cuales somos herederos a lo largo del siglo XX y del siglo XXI. Pero en el fondo el problema del fondo, del trasfondo de todo eso, nunca ha dejado de ser un problema humano. Por eso es muy curioso cómo todo este planteamiento que emerge de Pedro Poveda y que nos va a llevar a entrar en Teresa, ¿no?, surge en medio de lo que es un contraste, una lucha, pero al mismo tiempo un florecimiento. De hecho, el siglo XX ha sido denominado, sobre todo en ámbitos teológicos, como el siglo de la revolución antropológica. También en la teología. ¿Por qué? Porque se comienza a tomar conciencia o a volver a tomar conciencia de que el centro de la obra de Dios no es Dios, es el hombre. Esto suena un poco escandaloso. Pero ¿por qué Dios se ha revelado? En virtud del hombre. ¿Por qué Dios se hace hombre? En virtud del hombre. ¿Por qué Dios lleva a cabo una historia de la salvación? En virtud del hombre. De tal manera que ese humanismo cristiano no aísla al hombre de Dios, sino que nos hace percibir cuál es el verdadero valor del hombre para Dios. No es anteponer el hombre a Dios, no. Es poner en primer lugar lo que es el proyecto de Dios. Y el proyecto de Dios es el ser humano. Ahí emerge el humanismo, ¿verdad? El trasfondo profundo del humanismo que van a representar Teresa de Jesús y Pedro Poveda. No es el humanismo de simplemente de los derechos humanos o el humanismo de vamos a ayudar a los que están necesitados o el humanismo de esas obras sociales. No, es un humanismo mucho más profundo que toca las raíces mismas de la comprensión del ser humano. Y por eso creo que esa intuición de Poveda es sumamente, increíblemente actual, imprescindible y necesaria. El humanismo verdad. No un humanismo que está de moda, no el humanismo a secas. Ay, es que qué simpáticos, qué humanos son estos. No. O como cuando a veces se habla del humanismo de Santa Teresa de Jesús, pues porque le gustaba hacer fiesta o era muy, muy amigable.
No, eso no es. Nos quedaríamos solo en la superficie si miramos solamente esas realidades y no entramos en el corazón profundo de lo que implica. En este sentido, no. Esto creo que nos da pie a orientar un poco lo que va a ser nuestra reflexión, como digo, hoy y el próximo sábado, porque se va a conectar. En primer lugar, no, el misterio de la encarnación al centro. Como muy bien dirá Teresa, y cito ahí solo el capítulo 22 del libro de su vida, ¿no? Donde, pues, si no miramos a Cristo humano, estamos fuera de tiesto. Dice, mientras somos hombres y permanecemos hombres, hemos de mirarle humano. No somos ángeles. Y su humanidad, su encarnación, tiene un sentido fundante y fundamental para nuestra vida. Y si no miramos ahí, perdemos el horizonte. Y de ahí veremos que emergen toda una serie de elementos que no están de manera explícita en Teresa, sí que se explicitan de una manera muy concreta en Pedro Poveda, con toda esa revolución en el fondo que crea frente a la conciencia del laicado cristiano. Y estamos hablando de inicios del siglo XX, donde pues apenas es una cuestión incipiente, ¿no? Ni aceptada, ni reconocida, ni entendida. ¿Por qué? Porque al final el misterio de la encarnación, ¿qué supone en la raíz profunda de su ser? Es el principio de la secularización de Dios. Dios se hace carne, Dios se hace mundo. Con lo cual lo secular adquiere un valor muy diferente a lo que ha venido siendo en muchos casos dentro de la espiritualidad tradicional cristiana. Es decir, una realidad donde todo lo humano está profundamente implicado. Veremos que si bien Teresa no tiene el espacio antropológico, ni eclesial, ni social para poder desplegar este pensamiento, sí que es inherente a todo lo que ella va descubriendo y va percibiendo en su experiencia de Dios. También algo que va a ser sumamente importante. Estamos hablando en el fondo de un proceso de despertar. Es lo que en el fondo supone la institución teresiana a inicios del siglo XX. Es un claro despertar no solo de unas personas concretas, sino de una realidad eclesial que necesita abrirse al laicado y al mundo. Y por lo tanto va más allá incluso de los límites de una institución o de una asociación, ¿no? Superar. Esto veremos que en Teresa tiene una dinámica también muy profunda, ¿no? Que en el trasfondo de todo el problema está en nuestra ignorancia frente al valor de lo humano. Y eso nos corta las alas. Claro, en una sociedad, en medio de una mentalidad donde, pues bueno, pues, lo importante es salvar el alma o lo importante es cumplir con unos mandamientos, pues diríamos, si eso es lo que sabemos, entonces no hacemos nada más. Si no somos conscientes de una realidad inherente a nuestra condición humana y cristiana, no vamos a hacer nada más. Y de aquí ese elemento que veremos que en Teresa adquiere una fuerza increíble, ¿no? De mientras no nos descubramos en nuestra humanidad, seguiremos siendo bestias. Es decir, peores que animales. No es un problema nuevo, es una realidad que por desgracia nos va acompañando durante toda la historia de la humanidad. En el fondo esto se traduce
en conocer la grandeza del hombre y la grandeza de Dios. Dos elementos que están siempre en diálogo, en Teresa y en Pedro. La belleza de lo humano. Y como digo, es el verdadero humanismo que se aflora aquí, porque se radica no en un humanismo social o antropológico, sino en un humanismo profundamente teológico, que mira al hombre en Dios y desde Dios, ¿no? De aquí algo que vamos a tratar de ahondar, ¿no? Y que en Teresa de una manera explícita expresa la necesidad de ese ser más auténticamente humano. A través de un camino, el camino, sí, de la oración, pero una oración que nos abre ante todo y sobre todo al conocimiento, a la conciencia de nuestra humanidad. Porque sin ese paso no podemos desarrollar o desplegar lo que realmente somos. Veremos, por eso ahí cito ese verso de un poema de Teresa: alma, buscarte has en mí y a mí buscarme has en ti. Es decir, con Cristo y en Cristo. Para conocernos hemos de buscarnos en Él. Para conocerle hemos de buscarle en nosotros. Humano y divino, ¿no? Como nos recordaba también Pedro Poveda. Y luego la dimensión de la vida. ¿Por qué? Porque podríamos decir, el humanismo es un proyecto de vida, es humanizar. El proceso de humanización que se centra y desarrolla como viviendo como humanos. Y aquí nuevamente Teresa y Pedro se dan la mano. ¿Cómo? Pedro repite hasta la saciedad, ¿no? Ese volver a las primeras comunidades cristianas. Teresa insiste y repite que su modelo de inspiración es la comunidad naciente en torno a Jesús. Los valores que configuran aquellas personas son los valores que nos forjan en el seguimiento y al mismo tiempo en la realización plena de nuestro ser. Y curiosamente, ahí encontramos cómo pues Pedro Poveda en relación con este tema subraya esa realidad o necesidad de ser libres, pero una libertad basada precisamente en el desasimiento. Y él repite, tomando las palabras de Teresa, ahí está el todo. Veremos, según el tiempo que nos den, ¿no?, de entrar también en esa realidad. Hacernos humanos aprendiendo a ser libres, en el fondo. Así podríamos traducirlo. Y un último aspecto que me parece sumamente importante en el proceso de todo esto, la centralidad que ambos descubren, podríamos decir, a aquello que dinamiza y hace posible la interconexión de lo humano y lo divino. La centralidad del amor. Todo depende de la unión y caridad fraterna. Unidos a Dios y entre sí. Insiste Teresa, insiste Pedro Poveda en sus escritos, en la dinámica de vida. Y podríamos decir, insiste Jesús y el Evangelio. Ahí está la esencia. En esto conocerán que sois mis discípulos. Pues un poco este va a ser el panorama. Si bien no vamos a poder entrar en profundidad en todas las dinámicas que aquí se explayan, pero que creo que son los elementos, podríamos decir, la estructura que sostiene el humanismo teresiano
povedano y evangélico, porque son una misma realidad. Aunque les pongamos apellidos o nombres diferentes, en el fondo todo remite a una misma cuestión. La apertura a lo humano, con ese abrirnos al conocimiento concreto de lo que somos, de quiénes somos, y viviendo esa dimensión que nos humaniza en esos valores profundamente evangélicos que tanto el uno como el otro perciben y descubren como elementos esenciales. Ese está el todo, la libertad del deshacimiento y la vivencia de esa unión, de ese amor fraterno y de ese amor con Dios. Bueno, pues desde ahí vamos a seguir ahondando, ¿no? Vamos a tratar de ver, ¿no?, cómo esto sobre todo nos remite al corazón de la mística teresiana. Yo diría que Pedro Poveda es un genio también en el sentido de haber entrado en el corazón de la doctrina teresiana en el que muchos todavía no habían entrado. ¿Por qué? Porque llega a descubrir precisamente que la mística teresiana, que se centra en esa relación de amistad con Dios, emerge las dos verdades que lo fundamentan todo. Si analizamos la experiencia vital de Teresa, donde se construye toda su mística, es precisamente en un proceso de toma de conciencia, en un camino de oración, que la lleva, en primer lugar, al descubrimiento de su propia verdad. Lo que podríamos llamar ese conocerse a sí misma. Esto en la vida de Teresa de Jesús se observa muy bien. En la medida en que ella es capaz de mirarse a sí misma, de percibirse y comenzar a percibirse en el espejo de Dios, comienza realmente a liberarse. ¿Cómo? Siendo más auténticamente ella misma, tomando conciencia de su condición, en su limitación y en su grandeza. Y a partir de ahí emerge en ella la disposición, podríamos decir, a la conversión, donde, diríamos, entra en confrontación con su propia verdad, donde se conoce en su humanidad y en su conciencia e identidad, yo diría también, de mujer. Y es ahí donde empieza el descubrimiento de Dios. Fijaos que esto es muy importante, porque esto pone de manifiesto ese humanismo verdad. Es decir, es abriéndonos a nuestra humanidad, no ignorándola, no disfrazándola, sino entrando en el corazón de la misma, que emerge también la conciencia de la verdad de un Dios misericordia, de un Dios salvador. Ahí podríamos hablar de esa visión que Teresa tuvo del infierno, que le confirma en que Dios ya la ha salvado de allí. No es algo que va a hacer cuando se muera, sino que ya la ha salvado. Y al mismo tiempo esa conciencia de un Dios que está ahí en virtud del hombre, un Dios que nunca se cansa de dar, dirá Teresa, que nunca se cansa de perdonar, que nunca se cansa de esperar. Y fijaos, de esa dimensión experiencial va a surgir todo el dinamismo, podríamos decir, humanista teresiano. ¿Por qué? Porque eso la lleva a tomar conciencia de sí misma. Aunque soy ruin y aunque soy mujer, eso lo dice ella irónicamente, ¿no? Un poco para confrontarse con la realidad social de su tiempo, ¿no? Aunque soy eso, soy eso. Y desde ahí comienza a desplegarse mi verdadera identidad. No en lo que los otros pretenden que yo sea, sino en el descubrimiento de lo que yo soy. Y donde ella aprende a ser verdaderamente libre.
incluso en medio de una sociedad condicionante, en medio de una realidad frustrante, si queremos, y donde ella es capaz de encontrar el espacio de libertad auténtica, aunque esté encerrada, entre comillas, en un convento. ¿Por qué? Porque en ese confrontarse consigo misma descubre que la verdadera libertad se forja acogiéndose en su propia condición limitada y grande, pobre pero infinita, como ella nos dirá, ¿no? Y que todo eso forja en ella la capacidad de una sana relación, relaciones humanas, emergen en la medida en que en nosotros se ahonda y se profundiza lo humano, y donde al mismo tiempo se forja la autoestima y el actuar positivo de la persona. Esto es sumamente profundo dentro del desarrollo de esa mística teresiana que percibe e intuye Pedro Poveda como la verdadera fuente del humanismo. No, como digo, un humanismo a secas de disfraces o de actitudes, sino un humanismo porque la persona se despliega en la profundidad y en la grandeza de su propia humanidad. En este sentido, yo quisiera hacer este acercamiento muy brevemente, ¿no? Eh, desde la última obra de Teresa de Jesús, ¿no? Las moradas del castillo interior o el castillo interior o el libro de las moradas, eh, se le ha llamado, se le llama o se le reconoce como con diversas denominaciones. Pero esta última obra de Teresa eh, la tomo ahora en referencia porque, diríamos, es su última gran obra que completa en un momento histórico de su vida que podríamos decir desde la perspectiva humana es bastante negativo porque está en amenaza su propia reforma, la fundación y la independencia de sus conventos, donde hay una persecución, podríamos decir, intraeclesial, y por lo tanto es un momento realmente complicado, pero donde emerge en ella el valor positivo y optimista de lo humano. Y por eso esta obra es más sorprendente, porque a pesar de nacer en un momento de contrastes y de luchas y de verse sofocada, humanamente hablando, por una realidad eclesial que anula o que pretende anular lo humano, sin embargo ella se pone en defensora y promotora de lo humano y de lo divino, ciertamente, que para ella no se separa. Ya lo escribe en un momento de madurez humana y espiritual, porque prácticamente ya desde unos años antes ha llegado a la cima de la vida espiritual, por lo tanto tiene un panorama completo de todo el camino, ¿no? Lo que no tiene en sus obras anteriores, ¿no? Y porque aquí se despliega lo que podríamos denominar un proyecto de síntesis de todo el camino espiritual. Y ya solo el planteamiento que Teresa proporciona para hacer este camino espiritual eh, es sumamente sorprendente. ¿Por qué? Porque lo funda en lo humano y desde lo humano. Es entrar en el castillo y el castillo es la persona. No es subirse al séptimo cielo o que venga un ángel y nos eleve en éxtasis a otras moradas divinas. No, las moradas divinas son la persona. Y por lo tanto es el despliegue de todo lo humano lo que nos abre a la plenificación de la divinidad en nosotros. Y por eso diríamos, en moradas emerge como una síntesis aquello que en el fondo ya ponía en evidencia
Pedro Poveda, ¿no? Conocer y desarrollar la propia dignidad y ser como camino, como camino para alcanzar la unión de amor con Dios. Y donde ya Teresa hace ver cómo lo humano y lo divino se dan la mano de tal manera que es imposible separar. Y si queremos separar estas realidades, corremos el riesgo de perder el verdadero sentido, significado de la una o de la otra parte. O mejor que partes de la una o de la otra dimensión de una única realidad, que es el ser humano. En este sentido, ya es muy importante todo el planteamiento que va a hacer Teresa. Y esto nos va a ayudar a entrar en las raíces de ese humanismo y al mismo tiempo nos va a ayudar a descubrir cómo se posiciona Teresa frente a todo esto. Es decir, el punto de partida, en el fondo, que plantea Teresa es cuál es el verdadero problema del ser humano. ¿Cuál es la razón por qué nos comportamos de una manera o de otra? En el fondo, Teresa estaría diciendo, dime cómo vives y te diré qué piensas de ti. O de tu vivir yo puedo deducir lo que tú sabes de ti mismo. Y según cómo vivas, ese comportamiento me estará diciendo eh, si tú eres humano o no eres humano. O si tú estás enraizado en la profundidad de tu ser. De hecho, aquí es muy curioso cómo para Teresa el verdadero problema del ser humano es la ignorancia de lo humano. Luego leeremos un texto, ¿no? Pero ella ya en una carta a su hermano Lorenzo ya le decía que frente a tantas injusticias que veía, tantas cuestiones, tantas realidades negativas, que ella se preguntaba que cómo podía ser eso. Y la razón o la única motivación profunda que ella encuentra es que no conocemos nuestra dignidad y no somos capaces por eso de reconocer o respetar la dignidad de nosotros. Y ese mismo planteamiento lo va a colocar al inicio de lo que podríamos denominar una de las obras maestras de la espiritualidad cristiana, el camino, el castillo interior. Punto de partida, el problema del ser humano consigo mismo y con los demás. ¿Qué es lo que enturbia nuestro comportamiento? ¿Qué es lo que nos impide ser auténticamente humanos? Porque nosotros decimos, ay, es que he cometido este error o esta falta, es que somos humanos y entonces diría Teresa, no, eso lo hacemos porque no somos humanos, porque olvidamos o no conocemos nuestra condición. Y entonces fácilmente caemos en la trampa. Esto es muy interesante. Y por eso el objetivo de Teresa, en el fondo, aunque nos habla de llegar a la unión de amor con Dios, el objetivo no se separa de sacar al hombre de su propia ignorancia. Es ahí donde está el problema. Para llegar a Dios y para llegar al desarrollo de una vida auténticamente humana y divina. Y por eso aquí nos dará Teresa la pauta. Por eso la inteligencia de Teresa, pero es que al mismo tiempo el, la base profundamente humanista de todo ese proceso. Toda de Dios, sí, henchida de Dios, sí, pero porque de ahí emerge todo lo humano, o en todo lo humano desarrollado emerge toda esa otra realidad. Es decir, que el ser humano se abra al descubrimiento de su verdadero ser y de su dignidad.
Luego leeremos algunos textos al respecto. El verdadero problema, saber posicionarse sobre sí mismo. Lo que les decía, ¿no? ¿Dónde está la base del problema para Teresa? Y donde vamos a descubrir la verdadera orientación del verdadero humanismo. No es pequeña lástima, dice Teresa, y confusión que por nuestra culpa no entendamos a nosotros mismos ni sepamos quién somos. No sería gran ignorancia, hijas mías, que preguntasen a uno quién es y no se conociese, ni supiese quién fue su padre, ni su madre, ni de qué tierra. Pues si esto sería gran bestialidad, sin comparación es mayor la que hay en nosotras cuando no procuramos saber qué cosa somos, sino que nos detenemos en estos cuerpos y así a bulto, porque lo hemos oído y porque nos lo dice la fe, sabemos que tenemos almas. Mas, ¿qué bienes puede haber en esta alma? ¿O quién está dentro de esta alma? ¿O el gran valor de ella? Pocas veces lo consideramos. Y así se tiene en tan poco procurar con todo cuidado conservar su hermosura. Todo se nos va en la grosería del engaste o cerca de este castillo, que son estos cuerpos. No, creo que en estas palabras de Teresa queda todo como muy claro y muy evidente. ¿Cuál es la raíz o el problema de un comportamiento, de un vivir auténticamente humano? ¿Cuál es la base, el fundamento del auténtico humanismo? La apertura al propio ser. Si no nos conocemos, si no sabemos el potencial de esta máquina, de esta realidad que soy yo, ¿cómo la voy a desplegar? Y ahí podríamos decir, se encuentra el verdadero problema. De tal manera que para Teresa hay unas prioridades clarísimas en este camino y en este proceso. Ella llega a decir lo que más nos importa. O sea, no es simplemente esto es importante, no, lo que más nos importa. O sea, esto es algo que está en el corazón de la doctrina de los místicos con una fuerza increíble. Lo mismo en Teresa que en Juan de la Cruz, y luego si pasamos al siglo XX, pues tendríamos a una Edith Stein, a una Isabel de la Trinidad y otras muchas figuras, ¿no? Que descubren que realmente el camino para hacer a un Dios presente en mí y en el mundo es rescatando al hombre, al ser humano, en la integridad de su ser. Por eso, lo que más nos importa. Un comportamiento que incluso podemos percibir en los evangelios claramente, ¿no? Jesús no se sube a los púlpitos ni a las sinagogas a dar discursos sobre Dios o sobre moral. Pasó haciendo el bien, curando a los enfermos, acercándose a los necesitados. Su manera de predicar, ¿cuál era? Haciendo emerger la belleza y la grandeza de lo humano, prestando atención a lo humano. Y así afirma Teresa con una radicalidad increíble en el libro de la vida, que esto del conocimiento propio jamás se ha de dejar, porque no hay estado de oración tan subido que muchas veces no sea necesario tornar al principio. Y en esto de los pecados y conocimiento propio, atentos a esta expresión, es el pan con que todos los manjares se han de comer. El pan con que todos los manjares se han de comer, por delicados que sean, en este camino de oración. Y sin este pan no se podrían sustentar.
Pues, lo que más nos importa es el pan, no es una cosita más en el camino. No, no, no. Prestemos atención a lo que dice Teresa, porque ahí emerge la fuerza de ese humanismo sin el cual no podemos alcanzar o encontrar a Dios. La puerta para entrar en este castillo, o sea, dentro de mí, mi humanidad, es la oración y consideración. No digo más mental que vocal, que como sea oración, ha de ser con consideración, es decir, con cabeza, ¿no? Con conciencia, ¿no? Porque la que no advierte con quién habla y lo que pide, y quién es quien pide y a quién, no lo llamo yo oración, aunque mucho mené los labios. Fijaos aquí lo que está diciendo Teresa, muchas cosas, pero en relación a lo que estamos profundizando. Para que una oración sea oración, tiene que haber una conciencia de mí, no solo de Dios, de mí también, para que sea auténtica. Esto lo dice la maestra de oración, la doctora de la Iglesia. No lo dice ni Javier Sancho ni Pedro Poveda, lo dice Teresa. ¿Qué quiere decir esto? Que el individuo o el sujeto es central en el proceso orante. Sin sujeto no hay oración. O sea, esto es muy serio. Lógico, porque Teresa se coloca en el ámbito de una oración que es relación. Y la relación depende de la identidad de los sujetos. Si anulamos uno de los sujetos, ya no hay oración, ya no hay relación, ya no hay intimidad, ya no hay posibilidad de unión. Es decir, estamos hablando de un humanismo que afecta en la raíz más profunda el despliegue incluso de la espiritualidad y de la religión, en clave cristiana, ciertamente. De ahí que no tenga ninguna duda Pedro Poveda en decir es que si prescindimos de este humanismo, no hay nada que hacer. Y es un humanismo que nos abre a henchirnos de Dios, como él dice. Otro aspecto que voy a desarrollar brevemente y luego hacemos, si os parece, una pausa para que pues todo esto no nos venga en esa con todo el peso que tiene todo esto. Fijaos, el conocimiento de la propia humanidad. O sea, no estamos hablando simplemente de una introspección psicológica, que va incluida, por supuesto, ¿no? Sino de una realidad que nos ha de llevar más a lo profundo de nuestra identidad, ¿no? El porqué de la vida. Y pongo ahí sobre todo no saludable de las personas. En el fondo es lo que se pregunta Teresa. ¿Por qué andamos tan atrapados por problemas, por situaciones, por no solo ya injusticias, sino a nivel personal? ¿Por qué nos dejamos condicionar de una manera tan determinante por situaciones? Esto sería para reflexionar y hacer un retiro con ello. Solo esa pregunta, ¿no? Pero, ¿qué es lo que me condiciona realmente? Decimos, ay, es que me ha surgido este problema, o es que esta persona que yo quería mucho, pues se ha enfermado o ha fallecido, o es que he perdido este trabajo. Y todo eso, objetivamente hablando, pues se puede entender. Pero realmente el problema no es
la realidad objetiva solamente, sino cómo yo me conecto interiormente con esa realidad y qué significado tiene eso en el proceso de mi vida. Porque eso es lo que me condiciona muchas veces a mis reacciones o mis actitudes, podríamos decir, no saludables. De decir, he perdido esto, como estaba tan obsesionado con conseguir esto y no he sido capaz de conseguirlo, caigo en depresión, caigo en tristeza, caigo en angustia y me posiciono en una realidad que, que, que le pongo un culpable externo, pero que en el fondo la realidad externa no es la culpable, sino yo cómo me conecto con esa realidad. Y ahí surgiría el planteamiento, me conecto de una manera humana con esa realidad o me conecto de una manera, podríamos decir, condicionada con esa realidad. Y esto, claro, surge en ese proceso de autocomprenderse, ¿no? De, como dirá Teresa, la necesidad de entender y conocer la dignidad de nuestra alma. Esto es sumamente importante, porque las cosas que más nos suelen afectar en la vida es porque en el fondo creemos que es un atentado contra mi dignidad y que he perdido mi dignidad o mi dignidad ha sido herida. Pero es que el humanismo teresiano nos lleva a comprender que la dignidad nunca puede ser herida, porque es un elemento esencial de mi propio ser, que va a estar siempre ahí, pase lo que pase. Y por lo tanto, ser capaces de mirarnos en nuestra dignidad nos saca del pozo, del fango, de la realidad de la vida. Y esto ciertamente le da a ese humanismo teresiano una raíz indestructible cuando llegamos a entenderlo y a comprenderlo. Pongamos ejemplos de casos extremos. Es decir, pues una persona que la han violado, una persona que le han asesinado a la familia, o barbaridades de estas que hay, por desgracia, y muchas, ¿no? Ahí diríamos, no, es que le han destruido su dignidad, me han roto mi dignidad. Y si la persona se sumerge en ese pensamiento y en esa expresión de lo que ha acontecido, que ha dañado su dignidad y por lo tanto ya no hay manera de reconstituirse, porque me han dañado lo más íntimo, lo más profundo. Entonces el camino de resanación se convierte casi en una tarea imposible. Sin embargo, si yo me posiciono, yo descubro, como nos dice Teresa, que esa dignidad nadie la puede tocar. Otra cosa es lo que yo sienta, lo que yo experimente, lo que me ha parecido. Y si la persona se abre a esa dignidad imposible de ser dañada y se posiciona ahí, es capaz de renacer, podríamos decir. Esto pues lo hemos visto muy claramente con casos de víctimas de abusos, de secuestros, de asesinatos, de las peores de las barbaridades que uno se puede imaginar. Y cuando hacen ese proceso interior de vuelta a casa y descubren que su dignidad es íntegra y que por muchas maldades que le haga el mundo o la gente, esa dignidad no puede ser tocada, son capaces de rehacerse integralmente. Por eso digo que este humanismo que nos propone Teresa
eh, va mucho más allá de cualquier otro humanismo que podamos imaginar, porque es un humanismo que hunde las raíces mismas en el proyecto de Dios con el individuo, que ha asegurado en su manera de habernos creado que nuestra dignidad no nos la puede tocar nada ni nadie. Claro, el haber llegado a entender esto, una Teresa de Jesús, el percibirlo, Pedro Poveda en Teresa de Jesús, dice, no, es que aquí está el fundamento del verdadero humanismo, de ese diamante que cada uno somos dentro, y perdón por la expresión, ¿no? Por mucha mierda que se le eche al diamante, no deja nunca de ser diamante. Nunca pierde su valor ni su hermosura. Estará tapado, estará hundido, estará escondido, pero nunca lo pierde. ¿Quién nos ofrece un humanismo de estas categorías? No. En fin, por eso para Teresa no. En este proceso espiritual, que en el fondo es un renacimiento, el proyecto de la vida de todos nosotros es el proyecto que Jesús le plantea a Nicodemo. Si no nacéis de nuevo, no podrás entrar en el reino. El que no se haga como niño. ¿Eso qué es? Es una invitación a engendrarnos a nosotros mismos en la identidad profunda de nuestro ser, en nuestra verdadera humanidad, no la que nos han construido o la que la educación, la sociedad, las circunstancias, los problemas han ido forjando en nosotros, sino la verdadera y profunda realización de la persona. Por eso dice Teresa que la primera gran gracia, el don más grande que Dios nos puede hacer es un gran conocimiento propio. Aunque nos entre miedo y pánico, decir, ay, si no valgo para nada. Dice Teresa, no, ahí está lo mejor, ¿no? Y por eso lo que leíamos antes, ¿no? Jamás se ha de dejar ese camino, porque eso va a fundamentar todo. Y como veremos, solo descubriéndome en la raíz profunda de mi ser, de mi dignidad, de mi humanidad, ¿no? Soy capaz de abrir los ojos a la grandeza y la belleza de la humanidad de los otros. Y mientras yo no haga ese camino, me va a ser muy, muy difícil o muy superficial el reconocer la dignidad del otro. Podré decir, bueno, lo tengo que respetar porque es hijo de Dios. Pero bueno, es una manera de frenar el pensamiento, pero no es un reconocimiento experiencial, vivencial, profundo. Bueno, yo creo que esto ya nos va abriendo el panorama, ¿no? de ese fundamento de que lo humano, en lo humano se va a realizar lo divino. Y no puede ser de otra manera, porque al fin y al cabo lo humano es la expresión de Dios que se hace historia. Hombre y mujer los creó, a imagen y semejanza de Dios los creó, con todas las implicaciones que eso tiene también para percibir y entender la originalidad de la espiritualidad laical y matrimonial, incluso, porque es la primera expresión de Dios. Lo demás vendrá después, pero la primera expresión de Dios emerge ahí y desde ahí.